para que el equipo que sale a la cancha todos los domingos funcione, tenés que crear otro equipo que trabaje afuera de la misma manera y aún más. Claramente uno al jugador, en las buenas y en las malas, hay que decirle de frente lo que va a suceder y las medidas que se van a tomar. El amor por el fútbol pasó a ser otro tipo de cosas, ¿no? ¿Y cómo administras todo eso? Y eso hay que estar encima. En algún momento me enojo, digo las cosas como son, en otro momento hay que abrazarlo. ¿Qué querés que haga yo? Me dice, vos tenés que ser como sos, me dijo. No cambies nada, porque en cuanto cambies, te saco, porque se van a dar cuenta. Es entender el juego. Exactamente, hablemos un poco de Y- eso. Y Carlos explicándole, Julio, tienen el viento en contra. No puede ser, no puede ser. De vuelta, era pum, pum. Me veía ya como dirigente y la verdad que es una elección que para mí tiene mucho valor porque me permite ver el fútbol Claro. en manera distinta. Y te ves como dirigente y cómo te empezás a preparar, a formar. Si bueno, para esto tengo que estar a la altura. No me alcanza No, con ser termina, el bueno, símbolo yo del dejo y Eric Thohir, que era indonesiano, agarra la presidencia Inter, que es el que le compra el paquete accionario a A Moratti. Perfecto. y tenemos una charla y me dice, bueno, yo quiero que vos seas el vicepresidente. Por un lado, felicidad por seguir mi vínculo con el Inter. Por el otro lado, gran responsabilidad, me tengo que preparar. Claro. Porque paso de 25 años corriendo detrás de una pelota a estar ahora en un escritorio con otros dirigentes que ahí hablaban todo inglés porque como uno venía de Manchester, ¿no? Me tengo que preparar. Y yo lo que quiero, lo que quería en ese momento, lo que quiero es ser un dirigente que no sea ligado solo a la parte deportiva, tener una visión mucho más amplia. Y por eso me anoté en la facultad. Me anoté en la Bocconi, que es una de las más importantes en Milano, y me empecé a capacitar en marketing, en finanzas, relaciones internacionales. ¿Ibas a la facultad como Sí, un iba, estudiante? sí. Y después tenía con el profesor mano a mano, Claro. y me iba preparando. ¿Tenías compañeros de curso? Tenía compañeros, porque sigo estudiando, porque la verdad que, viste, el fútbol talmente tan innovativo que, Sí. que siempre salen cosas nuevas, y sigo estudiando y me abrió la cabeza, me sirve mucho. ¿Y cuándo te sentiste preparado? Porque es casi inmediato. Vos te retirás y Thohir te dice... Yo creo que "Te quiero ahora". los primeros 2 años es como uno que empieza a ver, se empieza a acomodar, a encontrar su posición, cómo relacionarse, cambiar tu manera también de expresión, de hablar, porque ahora hablas con manager, no hablas más con jugadores, Claro. las entrevistas, hice también un curso de comunicación para cómo llegar, porque hoy por ahí me toca hablar con un futuro sponsor Claro. y sé cómo manejarme, y yo creo que después de los 2 años empecé a sentirme ya bien posicionado. ¿Y cuánto de la mirada del jugador hay en la mirada del vicepresidente o es absolutamente otro foco? Es otro foco, pero tiene una similitud, que yo digo, para que el equipo que sale a la cancha todos los domingos funcione, tenés que crear otro equipo que trabaje afuera de la misma manera y aún más. Así que ahora soy parte de un equipo que trabaja afuera para que el equipo que sale los domingos pueda funcionar. Y tiene esa similitud del grupo, del equipo. ¿Delegás? Sí, no. La verdad que ¿Te tenemos... cuesta? No me cuesta, porque tenemos un buen equipo de trabajo con el presidente, con el director deportivo, con el ayudante del director deportivo, con el entrenador. Tenemos un diálogo permanente. Y cuando ya cada uno sabe lo que tiene que hacer, es mucho más fácil. Me gusta mucho también lo que te decía. Por ejemplo, encuadramos a un futuro sponsor. Bueno, tenemos que ir a buscar un sponsor que tenga los mismos valores que el club. Bueno, hacemos la reunión con el grupo de trabajo, que somos 4 o 5, bueno, vos haces esto, vamos a encarar la reunión de esta manera. Me gusta también esa parte Claro.
de armar todo. El relacionamiento. Sí. Y obviamente que los resultados de un equipo son importantes a la hora de analizar en modo balance la temporada. Pero quizás hay buenos resultados, pero con un balance económico financiero complicado, o una temporada, si querés, magra en títulos, pero con un balance positivo. ¿Cómo ecualizás esas dos cosas que terminan siendo importantes? Como todo, hay que siempre encontrar ese famoso equilibrio que, Sí. que te lleve a mantener las dos cosas. Vos fíjate que el último año no hemos ganado títulos, pero la temporada económicamente fue muy buena, porque llegamos a la final de Champions, después tuvo el Mundial de Clubes, y son todos recursos que nos sirven para ahora afrontar lo que va a ser la nueva temporada. Ujú. Pero estamos siempre en la búsqueda de, primero, ser competitivos. Y el Inter hace 4 o 5 años que viene siendo competitivo, ganando títulos, llegando a instancias finales, sea de Europa League, de Champions League, y estamos siempre muy cerca. A veces se da, a veces no se da, pero mantener siempre ese equilibrio futbolístico y también el crecimiento a nivel club. O sea, si la jugada viene por acá, el lateral pegado a la raya. Bueno, pero es entender el juego. Exactamente, hablemos un poco de Y- eso. Y es difícil. Es ¿Por difícil qué hoy es en difícil? día. Porque es difícil hoy en día. Hoy en día me pasaba acá, me pasaba en Uruguay, me pasaba en Qatar, Arabia, Emiratos, donde sea. Vos pones un video más de 7, 8 minutos, No te dan bola. hay algunos que empieza a cabecear. Nosotros en Emiratos o en Arabia, es verdad que por temas de comunicación o tenés un traductor que no tiene el énfasis que vos tenés, entonces me llevo un grupo de jugadores, un video con flechita, Claro. Sí, sí, sí. ¿entendés? Y acá te encontrás con otro tipo de problemas. Acá siempre lo he dicho, yo en Tigre tenía chicos de 17, 18 años que mantenían una familia. Claro. Y es muy difícil, porque la familia la tenés acá, ¿eh? Sí, sí, sí. La sí, presión la tenés acá. sí, Y, sí, sí. y hay chicos que tenés que ser padre o tenés que saber cómo llevar. Y muchas veces el entrenador, yo puedo tener muchas cualidades y también defectos. Por eso el cuerpo técnico tiene que ser gente preparada, ¿no? Esto, a ver, con todo respeto, y capaz que yo no conozco a todos, pero cuando está el hermano, el tío, el primo, qué sé yo, si son capaces, chapó. Pero si no tienen la capacidad, vos necesitas gente que te diga, mira, esto, no. Muchas veces, a mí me ven tranquilo, Diego es tranquilo, Gustavo es tranquilo, y muchas veces saben cuando me caliento y hay muchas veces que se me baja la persiana. ¿Qué cosas te hacen bajar la persiana? Y a mí el vender humo, no. Fuimos jugadores y sabemos cuando Te das cuando un cuenta jugador vende humo. Sí, sí. O cuando me ha tocado jugadores que siempre me dicen que sí. En una charla, no, el Vasco tiene razón, y a mí me rompe las pelotas. Claro, Aunque tenga razón, porque para el grupo no es bueno. claro. ¿Cuántas situaciones que viviste como jugador después te sirvieron para el manejo de grupo como entrenador y a los futbolistas? Bueno, todas, tanto las buenas como las malas. Siempre hay que tomar referencia y ver cómo Es verdad que todo el mundo no lo asimila igual y se ve según con quién hablas o cómo hablas. No es lo mismo, pero todas las decisiones que he tomado, todas las cosas que hemos hecho, las hago siempre pensando en qué hubiera pasado si me tocaba a mí o que me la digan a mí. Sabiendo las distancias, como te digo, que alguno puede tomarlo de una manera u otra, pero siempre con la verdad por adelante, pero siempre de las experiencias que he tenido con otros entrenadores. ¿El entrenador tiene que aceptar que va a ser injusto con algún futbolista en alguna situación particular? Sí, que va a ser injusto desde el punto de vista que ese jugador a lo mejor merece jugar en ciertos momentos, pero también sabiendo que juegan 11. Y es lo que siempre le decimos, y sobre todo en una selección como Argentina, donde hay un nivel increíble y te quedan afuera grandes jugadores. Entonces, por suerte ellos han entendido lo del equilibrio, lo de cómo querer jugar, y que cuando se rompe el equilibrio normalmente no nos ha ido bien, no solo a nivel de resultados, sino a nivel de juego. Cuando hemos roto nuestra manera de jugar no nos fue bien, y entonces eso va ayudando a que todo el mundo entienda nuestra manera de entender.
pero las injusticias deportivas seguirán estando, eso es clarísimo. ¿Y cómo le explicás al jugador que no va a jugar? Bueno, digo fácil desde el punto de vista que hay que decírselo. Pero el proceso interno tuyo debe ser más complicado. Sí, no, es lo peor. Nosotros, bueno, se ha visto, he llorado con ellos, nos hemos abrazado con ellos, hemos discutido en algunos momentos con ellos por las explicaciones dadas, y creo que lo que yo siempre rescato, que a lo mejor al momento que le decís las cosas, ese jugador no lo entiende, pero al otro día o cuando lo ves la próxima convocatoria lo entiende, porque al final ve que uno lo que quiere es lo mejor para el equipo. Pero sí es verdad que, bueno, lo siento como si me pasaría a mí, por eso somos tan cercanos a ellos. ¿Sabés en quién pienso? En Paulo Dybala, con el que tenés una relación muy profunda desde que sos parte del seleccionado, y él es uno de los primeros jugadores que expresa su respaldo. Me acuerdo de un partido que juegan con Colombia, que hacen casi como una declaración juntos, y Paulo fue y volvió del seleccionado, con todo lo que eso implica. Sí, Paulo, además de ser un gran jugador, porque es un poco extraño que yo diga que es un gran jugador, pero a veces no juega y a veces incluso no ha venido a la Copa. Pero es el fiel reflejo de lo que es entender la situación y sobre todo lo que es querer que le vaya bien a tu selección y a tu gente. Un montón de veces él ha tenido oportunidad de jugar, no ha jugado porque yo he tomado otras decisiones. Y las decisiones que he tomado siempre se las he dicho el porqué. Y las ha entendido. Es difícil encontrar personas como él, porque es un jugador top, es un jugador de los mejores y que entiende la situación del momento. Y nosotros estamos con él eternamente agradecidos por cómo se ha aportado, porque cada vez que ha estado en las convocatorias nuestras y cada vez que ha jugado ha sido clave. Y para nosotros es un chico que es recontravalorado, más allá de los minutos o no, creo que nosotros lo valoramos como persona increíble. Mejor no. El fútbol es pionero en este tipo de vínculos, ya que van más allá del jugador-entrenador. Ahora, esa aparición de vínculos extra, ¿modifica la forma de liderar, de convencer, de entrenar desde el lado del técnico? No, de esa parte específica no. Lo modifica la gestión, no estrictamente deportiva. Yo lo que veo, lo vi en el fútbol y lo veo en el vóley, obviamente, pero he hablado también con amigos que son entrenadores de básquetbol de primer nivel. Los jugadores son jugadores, o sea, son gente joven que juega. Después, alrededor de eso, que es la pasión de ellos, está todo el resto, que muchas veces influye negativamente, muchas veces no, muchas veces lo saben manejar ellos. Yo me acuerdo que cuando en el vóley, después ganamos el Mundial del 90 con la selección italiana, los jugadores pasaron a ganar 10 veces más de un año a otro, porque entraron en grandes grupos económicos y le hacían una oferta atrás de la otra y fueron subiendo las cifras. Yo fui a hablar contra Pattoni, con Scala y con Sacchi. Nevio Scala dirigía a Parma y Arrigo a Milan. Y les hice esa pregunta: ¿cómo se hace para manejar, para dirigir a chicos que ganan tanto? Y además que los nuestros no estaban acostumbrados, los futbolistas ya saben que el mundo es así, van llegando de a poco, ¿no? Y los tres me dijeron una cosa igual en uno de los aspectos. Me dijeron, uno de los filtros más grandes que hay en el fútbol es cuando los chicos jóvenes llegan a ese mundo. Algunos se queman como las moscas en esos aparatos que se ponen para... Sí. Y el que aprende a manejar eso logra después llegar a niveles altos, porque es muy fuerte eso. Es un ambiente, no es solamente el dinero, es el ambiente de las fiestas, es la gente, hinchas que vení que te llevo acá, que te consigo un descuento para el reloj, para el auto, vení, anda a este concesionario. O sea, es un constantemente tentaciones, decisiones que ellos tienen que tomar. Voy acá o voy allá. Voy a esta fiesta o voy a la otra. Me compro este reloj con él o con el otro. Continuamente, que no es fácil. Cuestión que a partir de eso asume luego como entrenador, Hugo Urcade como entrenador de los Pumas, y yo venía con todo esto que te estoy contando, arrastrando todo esto de atrás. Desconfianza, que tampoco el equipo no era un jugador titular, y viene un día Hugo, me llama y me dice,
Aus, bueno, voy a ser el nuevo entrenador de los Pumas y yo quiero que vos seas el capitán de los Pumas. Yo me quedé así, diciendo, por favor, que no me esté pasando esto. Yo al huevo, a Urcal yo lo había tenido en todo lo que era Pampa. Pampa 15, sí. Fui capitán de él y yo era líder de los chicos, de los más chicos. Pero no, ahí estaba Juan Hernández, Corcho, el Toro Ayerza, Horacio, todo 2007, Legui. Sí. No me quiero olvidar de gente, pero estaban todos. Sí, muchos que habían sido terceros en 2007. Exacto. Y aparecía yo y le digo, pero huevo. Y yo me quedo callado y me dice, ¿te vas a cagar? Me dijo. Y yo diciendo, no, huevo, sabés que no me voy a cagar. Pero, ¿qué querés que sea? Como, ¿qué querés que haga yo? Como, me dice, vos tenés que ser como sos, me dijo. No cambies nada, porque en cuanto cambies, te saco, porque se van a dar cuenta Mirá. que estás actuando. Me dice, vos sé cómo sos. Bueno, y dicho y hecho. ¿Y qué vio él? Habría que preguntarle a él, pero calculo que vio el tema de los grupos. Él es un enfermo también como yo y él sabía que a mí me encanta unir, formar grupos. A él le encantaba como a mí. Entonces formar grupos para mí es una pasión. Después puedo jugar bien, tirar mal. Pero a la hora de unir y de ir todos para un mismo objetivo, lo hacía. Voy ahí y le digo a mi mujer, pasa esto. Mi mujer, así. ¿Y qué vas a hacer? Y le dije que sí. Llamo a mi viejo, peor, aterrado, por todo el que dirán, ¿no? Claro. Imagínate que era una carga ser capitán Sí, de los sí, Pumas. sí. Yo no venía de una familia de rugby. Me había cambiado de ala a hooker y encima no estaba siendo titular y que venga un outsider como era el huevo también, que no era un tipo que haya jugado en los Pumas, y me ponga a mí. Era todo en contra. Era todo en contra. Y bueno, y ahí fue cuando empecé. Te digo la verdad, ni yo confiaba en mí. Claro. Y los históricos, recién los mencionabas, que quizás hasta alguno podía atribuirse el derecho de ¿por qué a él y no a mí? Sí. Sí, ha pasado. Por ejemplo, para bien, me llamó acá en el interín, viste, Juani Hernández me llamó y me dijo, me encanta me dijo, sin decirme nada, pero diciéndome todo, me dijo, me encanta tu nuevo rol. Y te voy a bancar o algo así. Imagínate, Corcho venía a ser capitán. Sí. Y lo seguía mucho a él también. No esta camada nueva que había venido, sino pero el huevo dijo, bueno, yo vengo con mi equipo. Claro. Vengo con mi soldado, con los Pampas, sería con Nico Sánchez, Tuculet, el Flaco Galarza, Leo, viste, como toda esa, como Cubeli, Landajo, era como toda esa columna vertebral que él la traía. Entonces era como que venía con un cambio que era por ahí necesario. No, y además pudo haber pasado tranquilamente un choque entre camadas. Exacto. Y ahí aparece el líder, el capitán, para mezclar, ecualizar, mirá, Sí. acá no tiene que haber choque, sino mezcla. Exactamente, y yo siempre fui con la idea de juntar, ¿viste? No quería líos, ya habíamos tenido muchos, venía con todo el tema, ¿viste? De lo que había pasado ahí con el Tati, que había renunciado, ¿viste? Con todos los líos que habíamos tenido con la UAR y todo eso, entonces yo era paz y amor, ¿viste? Era una nueva etapa, teníamos que jugar en el Mundial, esto era 2014, 2015, teníamos que jugar un Mundial. Sí. Los pulmotores de este éxito de Argentina empieza abajo. Claro. O sea, pobre de nosotros cuando abandonamos estas cosas. Y no es que las abandonamos solo porque antes era porque no había mucho dinero, pero había gente que entregaba muchísimo, humanamente. Los grandes maestros, los que eran delegados, ni siquiera recibidos de entrenadores, los mandaban los clubes para buscar jugadores, para comprarle un sandwichito a un chico, para un par de botines, época de no representantes, los viejos dirigentes, el impulso que daban a esto. Entonces, por supuesto que me interesa, porque con mis cuerpos técnicos yo siempre integraba, hacíamos un equipo. De hecho, se mostró mucho y pasó a tomar mucho estado público el tema de nuestros abrazos en los goles. Sí, claro. Antes parecía que como, bueno, el técnico, no, yo iba a buscar a todos y todos me buscaban a mí, se armaba una pila de todos juntos
Era hermoso, pero todos teníamos compromisos. Después te puedo decir cosas que hemos hecho. Y yo agradezco tanto a cada uno de los muchachos que trabajó en los cuerpos técnicos conmigo, que me parece una de las cosas que a veces me desilusiona y que uno busca que así como tantas cosas han mejorado, que sigan mejorando. Es el tema de el técnico que salió campeón, el que ganó. Y yo digo, atrás de eso, ganó todo un cuerpo técnico. Es como nombrar, en el jugador es la figura a veces trascendente, porque bueno, si pateaste el gol, hiciste el gol del triunfo y el arquero, como el Dibu, que te sacó la pelota del partido, se genera más todavía eso. Pero en los técnicos no, nosotros somos docentes. Nosotros somos docentes, formadores, también somos estrategas. La parte humana es fundamental, tenemos que cuidar el grupo, el vestuario. Tenemos que enseñar, tenemos muchas cosas que hacer, más que decir 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, el cambio mal hecho por esto, el cambio bien hecho por esto. Esto queda para otro debate. Claro. Pero cuando hablamos de ganar y vemos el ciclo de los entrenadores, es muy importante esto. Yo me enojo mucho cuando dice Pekerman, el más ganador de los mundiales sub-20. Y dice, ganó 3 mundiales. No. Yo soy humilde, pero yo gané 5 mundiales. Y mis compañeros ganaron 5 mundiales. Los 3 conmigo, pero los 2 que yo no estuve en el banco, armamos esas bases nosotros. 2005 y 2007. Y las 2 medallas olímpicas también las armamos nosotros. ¿Sentís lo mismo, que estás disfrutándolo, esto de ser capitán del equipo? Siento que es así, sí, lo estoy disfrutando mucho. Llegó el momento, o sea, todo lo que dijiste es tal cual, es tal lo que me está pasando y desde el día que me tocó esta situación, que para mí es súper estimulante, me entusiasma, me divierte, lo disfruto, hace que también te ponga en una situación que decís, la verdad que es algo que me llegó en el momento justo, tal cual, y lo disfruto en el momento de los partidos. Hay tensión, obviamente las manos transpiran, claro, pero también lo pones en contexto. Vos jugaste Copa Davis y obviamente tenías la relación con el capitán desde el lado del jugador. ¿Qué pensabas que demandaba el cargo y qué propiedades le empezaste a descubrir cuando empezás a ejercer el cargo de capitán de Davis? Que imagino son 2 cosas distintas. Fui descubriendo muchas y hasta algunas fueron cosas que yo mismo fui cambiando en la opinión. Con relación a lo que tiene que ver la relación jugador y capitán, te diría que me remonté a la situación de jugador y es qué es lo que necesitas ver, ¿no? En qué espejo te querés mirar como jugador y es tu capitán, más allá que el jugador también siempre tiene su referencia con relación a su entrenador, que es su persona de confianza. Sé que la confianza con ellos yo la tengo que ir construyendo y ganándomela. Eso creo que se ha dado muy rápidamente y es algo muy positivo para mí, porque en esos momentos de tensión el jugador tiene un ancla más, ¿no? Para estar agarrado, se siente mucho más seguro y tiene que ver con eso, tiene que ver con el darle la seguridad en cuanto a lo específico y al conocimiento y de darle también siempre una visión que le permita encontrar la claridad suficiente en momentos en donde estás desafiado, donde estás con cierta tensión, que a veces la cierta es alta, y ahí es donde tenés que tratar de estar como un termostato, ¿no? Graduándole ese nivel de tensión. Y sí, descubrís que tenés que tener herramientas para justamente poder meterlo o sacarlo de acuerdo a las circunstancias, y eso a veces no alcanza la experiencia de simplemente haber jugado, ¿no? Requiere de ir desarrollando nuevas herramientas. ¿Cómo las vas desarrollando? ¿Cómo vas incorporando recursos? ¿Lees, tenés conversaciones con otros capitanes? ¿Vas más allá del tenis y buscas referencias en otros deportes o si querés en otros oficios? La estás mencionando tal cual, sí. Yo hice un curso de coaching deportivo y a la vez he estado muy cerca en ese trabajo. Me gusta escuchar a otras personas que te pueden dar otra visión, hablar con otros entrenadores o con otros directores técnicos, cómo manejaron los grupos, cómo manejaron los equipos. Me gusta leer mucho sobre todo. Creo que lo que más apunto es a
a darle también un respaldo y a darle un poco más también yo de peso a la parte que tiene que ver más allá de lo tenístico. Porque la cuestión tenística te diría que es hasta la más visible muchas veces. Tenés gente alrededor que también te puede ayudar a ver lo que se te escapó en esos momentos, pero sí creo que me gusta verlo como un 360. ¿No? El jugador no es solamente pegar por acá, revés cruzado, revés paralelo, sino entender los momentos, entender sus momentos, entender cómo llegarle, la comunicación, cómo tratar de ayudarlo a que, por sobre todas las cosas, desdramatice la situación o darle el drama justo y necesario para tener una buena cosquilla, pero a la vez también ayudarlos y le vas pescando, estás como mucho más abierto a percibirle cosas, y en términos generales también es ayudarlos a valorar lo que ellos van logrando. Claro. El tenis tiene esa particularidad que estás siempre mirando lo que falta. El revés no me da esto siempre algo se te desacomoda o siempre hay algo que está por lograrse, y muchas veces en esa búsqueda y esa persecución constante de lo que me faltó, te olvidas de todo lo que lograste. Pienso en un perfeccionista como Gastón Gaudio, que no podía disfrutar aún estando 4-0 arriba en el quinto contra Ferrero en Roland Garros, y una frase que me dijo Juan Martín del Potro, me dijo, apenas un 10% de los partidos los ganás jugando bien. Sí, es cierto. Los partidos perfectos prácticamente no existen, son contados, te diría. Si tenés 1 o 2 por año, celebralos. Pero el tenis también es eso, ¿no? Es parte de entender que es el arte de jugar con lo que tenés en ese momento. Y por eso ahí entran otros factores que van más allá de lo específicamente tenístico. Porque si vos analizás un partido de tenis, pocas veces un partido de tenis se define, vamos a suponer ya yendo a la primera persona, se pierde por una cuestión técnica. Muy poquitos. Es decir, no, porque me paré mal, me paré torcido, me paré de frente. En realidad, si te paraste de frente porque estabas tan tenso que el cuerpo no se acomodó solo, ¿me entendés? Entonces, ¿qué vas a ir a practicar? ¿Ponerte de costado en tal situación? ¿O vas a ir a practicar el segundo saque? Que hiciste 3 doble falta en todo el partido y fueron. Una era cuando sacaste para el set, otra en el tiebreak y otra cuando sacaste para... O sea, es decir, fueron en 3 momentos cruciales. ¿Voy a ir a hacer segundo saque? Le estoy errando, ¿no? Es por donde va la movida también ahí. ¿Cómo en su momento gestionaste su aparición, la de Ángel, pidiendo por radio que lo llamaran? Después de lo que había sido esa Copa América en la que empezó como titular, fue reemplazado, después fue utilizado en algún momento, como por ejemplo cuando entró con Paraguay por Arzamendia, para marcar a Arzamendia, y después, bueno, reaparece pidiendo una convocatoria cuando él dice, no, a mis amigos me dicen, no, me hubiera gustado que, ¿por qué no te quedás en Francia? No, yo creo que me puteen millones de argentinos. Bueno, el mensaje era para vos. ¿Cómo lo gestionaste? Sí, bueno, yo aparte de conocerlo, sé que es un pibe que se moría de ganas por estar en la selección, lo ha demostrado, pero nosotros en ese momento estábamos muy pendientes de dar la posibilidad de jugar a Nico González, que creíamos que el chico nos podía dar un montón, y traerlo junto a Ángel, creíamos que no le podíamos dar los minutos que necesitaba. Y bueno, yo lo llamé después de esa charla que él tuvo en la televisión, creo que a los pocos segundos. ¿Le dijiste algo? Sí, no, sí, nos largamos a llorar juntos, porque él me dijo, yo lloraba, que quería estar, y yo también lloraba con él, y digo, si vas a estar, nadie te dijo que no vas a estar. El problema es que ahora yo no necesito que estés, necesito que no estés para dar la posibilidad de Nico González, estaba Lucas Ocampo también viniendo con nosotros, jugadores que tener a la sombra de Di María, no sé si hubieran dado lo que podían dar en ese momento, y bueno, bajo ningún concepto la idea era no traerlo más, él iba a estar seguro, pero sí que para él, a lo mejor, si vamos a hilar fino, a lo mejor de su lado, decía yo, podía estar igual, si es la verdad que es un chico que es entrañable, y estar en un grupo para él y para todo el grupo hubiera sido mejor, pero para el jugador que juega en su posición o que está reemplazando a él, es muy bravo. Pero son cosas de lo que hablábamos antes, que el jugador es difícil que entienda eso, el jugador quiere estar. Por suerte, él lo entendió, aunque lógicamente en ese momento era duro,
pero creo que para el grupo y para la selección fue positivo todo lo que se dio, porque esos chicos que jugaban en su posición dieron ese paso que nosotros necesitábamos. Hoy no, hoy de pronto viene el papá y la nueva novia del papá, la mamá y el nuevo novio del papá, los hermanos, la novia del chico, la familia de la novia, y después venimos... Entonces, sí, el representante. Y sí, pasás todo eso y después viene el entrenador, pero la forma de la vida es así. A ver, mi generación se escondía para jugar al fútbol. Esta era la realidad. Los que jugábamos al fútbol tenía otra forma, éramos vagos, nos gustaba la pelota, estar todo el día en la calle. Hoy no, hoy lo que le demandan a los chicos es muy alto y los deja desacomodados en muchísimas cosas, ¿no? Es como que el amor por el fútbol pasó a ser otro tipo de cosas, ¿no? Claro. ¿Y cómo administras todo eso? Y eso hay que estar encima. En algún momento me enojo, digo las cosas como son, en otro momento hay que abrazarlo, como corresponde y como hice toda la vida, ¿no? Esto es normal y natural, y en la cual tener un rol de docente del entrenador es clave. Más... Sí. Y adaptándote a los cambios que tiene la sociedad, ¿no? Y que uno va mirando y va viendo y acomodándose, si no quedo lejos. Quedo lejos porque no tengo el acercamiento que tengo que tener a ellos, ¿no? Y obviamente podés modificar parte de tu cuerpo técnico, pero si vos no cambiás y no te actualizás, por más que tengas un ejército de gente, si querés contemporánea a los chicos, no alcanzan. No alcanzan, porque hoy, ya te digo, ahí la sociedad nueva, estoy hablando de fútbol, el dinero supera la realidad, ¿no? Claro. Supera el amor por el fútbol. Por ahí no en los chicos, pero sí, hoy en día encontrar padres sensatos, tranquilos, no que mi hijo juegue, dígame, en qué lo podemos ayudar para que esté mejor. Hoy es muy distante todo ese tipo de cosas, ¿no? Antes te ocurría mucho más seguido. Y de pronto no te digo, ahora yo tenía jugadores del interior de Santa Fe o de otra provincia, venían los padres que tenían campo y me decían cómo se porta, no cómo juega, cómo se porta. Claro. Decía, no, está bien, no, avísame que lo llevo y lo hago levantar una semana a las 5 de la mañana y que trabaje, y después te lo mando. Hoy no existen esas cosas, porque la sociedad ha cambiado, los padres son más jóvenes, son de distintas parejas, convivir, bueno, como es la sociedad, y en eso hay que estar permanentemente. Y me actualizo mucho, tengo muchas charlas con gente especializada en todo eso, porque es la única manera de acercarme y no revelarme, porque uno tuvo otra historia, otra vida y otra forma. Yo no soy, y no me gusta tampoco, no, yo en mi época hice esto. Es tremendo eso. Se acabó. El jugador como no, para mí se acabó. Rechaza eso. Sí, para mí se acabó, pero hace tiempo que se acabó, ¿no? Pusiste un corte, en un momento te diste cuenta, ya no puedo hablar de mí o de mi tiempo. No, ni de lo que hice, nada, no. ¿En un momento lo hacías? No, en ese tiempo siempre hablaba de entrenadores que tuve, hablaba de Subeldía, de Bilardo, de Manera, de todo lo que había dentro de lo que me fue formando y educando de estudiantes permanentemente, porque estudiante es una escuela. Entonces, en un montón de cosas uno se va formando y creciendo, ¿no? Entonces, todo eso lo tengo almacenado, lo traslado a la realidad, creo que fue uno de los... Por eso estoy todavía vigente, ¿no? Porque todo lo que a mí me enseñaron y me educaron, hoy lo traslado a la realidad y en los tiempos modernos y en la vida moderna que existe hoy en día, ¿no? Profe, hay un montón de situaciones, se fastidiaba, pero nosotros en Tandil, una época teníamos el test de Cooper de 1000 era, y teníamos el viento en contra, a las 7 de la mañana, 7:30, no sé, a las 8 este loco nos hacía correr. Me acuerdo que estaban los periodistas, estaba Marcelo Palacio, claro, estaban todo eso. Sí. Y hacer el test de Cooper, pero teníamos viento en contra. Y no superábamos los niveles del año anterior. Y se volvía loco. Y Carlos, explicándole, Julio, tienen el viento en contra. No puede ser. De vuelta, era pum, pum. Y tenía venía todo de la mano. Se había desgarrado Guillermo, foto de Olé justo en el desgarro, y venía caliente. Y me acuerdo, claro. Y venía, y hicimos, creo que 2 o 3 veces el test de 1000,
pero así, era rápido, y no podíamos bajar porque teníamos viento en contra. Claro. Bueno, basta, váyanse a la posada, vayan como quieran. Y cuando va saliendo los agarran los periodistas. ¡Ey, ustedes, saquen la foto ahora! Y nosotros, viste, todo un cagazo. Vamos por la ruta y uy, allá viene el micro. Y se asoma el loco. ¡Vamos, Boca! Nos agarró allá en la posada de la pendiente, nos mató. Pero tenía esas cosas. Claro. Un tipo, un fenómeno. Cuando empatamos 2-2 con el Palmeiras, acá también, al otro día entrenábamos y me acuerdo que nos juntó en un córner en Casa Amarilla y, muchachos, esto recién, todavía no terminó, hizo una charla que queríamos salir ya queríamos salir. Ese día vos haces 2 goles, los 2 goles los haces vos. En ese momento decís, bueno, hago 2 goles en una final, tenemos que ganar. Nosotros sabíamos, por lo menos... Pero lo hablábamos. No fue frustrante llegar al vestuario para vos. Hice 2 goles en una final y no alcanzó. No, pero, a ver, hay que ser sincero. Uno el jugador no es el entrenador. El jugador muchas veces, si bien éramos un grupo que todos los jugadores tenían diferente edad y estaban en el mejor momento justo ahí, vos pensás también en lo tuyo. Claro. Vos tenés una parte egoísta. Sí. El entrenador no, el entrenador tiene que estar... pero nosotros internamente sabíamos que le íbamos a pelear. No era que íbamos a ganar 10-0, pero estábamos en un buen momento. Y bueno, habíamos empatado 2-2, había sido un golpe porque necesitas salir siempre con una pequeña diferencia, o por lo menos que no te hagan goles. Pero no teníamos duda que íbamos a luchar esa final. ¿Y cómo fue esa charla después del 2-2? No recuerdo mucho, pero generalmente corregíamos los errores. Carlos iba viendo qué jugadores iban a estar bien físicamente, quiénes no. Entre nosotros, no mucha conversación. ¿Y cómo fue eso de empapelar el vestuario con las declaraciones de Scolari? Yo no sabía nada, no sabíamos nada, pero cuando ves, viste, bueno, agrega un poquito más. Toca un poquito más. Sí. Después tenés que jugar 90 minutos en eso, que era una instancia, pero sí tocaba. Y tenías al profe que te lo hacía sentir. El profe que te diría, viste, no sé, te mostraría los papelitos, te iba en la entrada en calor, en la línea. Bueno, fíjate que cuando nos reunimos para los penales, lo mismo, está. Profe, Julio era... A veces los entrenadores no solamente tenemos que preparar todo para ganar, sino tenemos que tomar decisiones ante situaciones que uno no espera, o que un jugador comete un error, o se equivoca, o hace las cosas que no tiene que hacer, digamos. Y la decisión fue enseguida, ¿no? De tratar de separar lo deportivo, que hasta ese momento era muy bueno, de unas situaciones individuales, de jugadores que no han hecho lo que tenían que hacer o no estuvieron dentro de las reglas o de las cosas que se deben hacer, digamos. ¿Y cómo lo abordás con ellos? ¿Cómo lo abordás con los jugadores, con la dirigencia? ¿Cómo lo gestionaste vos? La verdad que fue enseguida, se tomó la decisión de... ¿Tomaste vos? Sí, junto con el club. Primero uno quiere estar seguro de lo que... pero ya cuando se comete una falta en un hotel de concentración siempre tiene que haber una medida. Una consecuencia. ¿Vos ya sabías que algo había pasado? No sabía exactamente, hasta que hablé con cada uno de ellos y después se hizo público y demás. ¿Vos lo sabés antes de que se tome estado público? Sí, yo intenté saber todo, cómo fue. Uno tiene que estar en todo en eso. Y bueno, claramente uno al jugador, en las buenas y en las malas, hay que decirle de frente lo que va a suceder y las medidas que se van a tomar. ¿Y les dijiste? Y sí. Hay situaciones que, bueno, hay cosas que uno la puede solucionar separando al jugador un tiempo, que no juegue o que para
por un tema de tomar una medida, de que eso no se debe hacer y demás, y otras veces son irreversibles las decisiones, ¿no? De tomar decisiones que te perjudican directamente en lo deportivo también. Sí, y el grupo absorbió una situación muy pesada. Sí. Sí, fue difícil porque cuando todo viene bien y que estás arriba, peleando arriba, y que sucedan estas cosas, y que perdés 4 jugadores importantes también, es duro, ¿no? En todo sentido, es negativo en todo sentido, pero bueno, salió todo muy bien porque tomamos, creo que la decisión correcta y seguimos adelante muy bien. Ganan 11 partidos y empatan uno de 12, Sí. sacan una buena renta de puntos y más allá de un tramo final quizá más irregular, coronan. Y en el medio, yo estaba en la cancha comentando el partido contra River, que sacan ventaja con el gol de Brian Romero. Estaba jugando bien el equipo. Sí. Ese día vi un par de cosas tácticas que ahora quiero que analicemos. Sí. Y de repente tomás la decisión de sacar a Elías Gómez. Y a mí me gusta tener el ambiente bastante alto en micrófonos para escuchar algunas cosas. Sí. Y de repente yo escucho que dice cagón. Sí. Y tardo unos segundos, porque quiero estar como seguro. Y digo, no, pero le dijo cagón. Y le dijo cagón al técnico. O sea, en un partido iban ganando. Sí. Y yo no sé si vos lo escuchaste en ese momento, No, lo ahí viste no lo después. escuché, no. Es más, yo estaba seguro que no lo habías escuchado porque no había manera. Pero el plano era demoledor y el audio lo condenaba al pobre Elías Gómez. ¿Cómo te enterás, cómo manejás la situación? Es difícil. Va primero, juega con River. Sí, es difícil porque Elías, la verdad que nunca había tenido un tema así en el año ese y otra vez no me había pasado. Pero después reconoció el que se equivocó, pidió disculpa enseguida. Había que tomar una medida también deportiva. Yo digo, bueno, encima no había un lateral izquierdo, ¿no? Porque no teníamos, tenía que mover al Chiqui Bussat para que juegue de lateral izquierdo y perdíamos en el medio también y era como debilitarnos más, ¿viste? Pero tenía que tomar una medida. Yo sinceramente, en ese momento a mí me puso un poco triste todo eso, porque que un jugador que teníamos muy buena relación en el día a día reaccione así, claro. Después, bueno, uno empieza a analizar que los jugadores son seres humanos que tienen problemas en la casa, que tienen problemas que uno a veces no sabe todo. No sabe. Entonces, él reaccionó de esa manera, mal. Lo bueno es que enseguida me pidió disculpas, tuvimos una charla y demás, y yo dije, Elías, vas a estar afuera, le expliqué a los jugadores y demás que eso no se debe hacer. Primero porque hay que respetar al compañero que entra. Eso es lo más importante. Yo siempre meto eso. Después, hablarle mal a un entrenador en un lugar donde se puede hacer público también. Sí. Yo no lo escuché en ese momento, sino a lo mejor hubiese sido peor el tema. Claro. Pero bueno, después estuvo fuera 2 o 3 partidos, después 2 o 3 partidos en el banco, creo, y después empezó a jugar porque creí que en ese momento tenía que volver y bueno. Pero bueno. Era todo un dilema para vos, porque veías que el equipo podía... nos debilitamos nosotros ahí con él, porque él no teníamos un jugador con esa característica para reemplazarlo tampoco. Teníamos un plantel corto y después lo puse al Chiqui Bussat, lo puse a Quirós, creo que también. Quirós, sí, nada que ver las características de uno o de otro. Nosotros jugamos, me gusta que los laterales pasen al ataque, que desdoblen, que vayan por adentro. Y Elías ofensivamente hacía todo perfecto, todo perfecto. Yo les dije, miren muchachos, yo sé que a usted no le gusta, pero el tema de las redes para mí es súper importante y me parece que es súper importante no cerrarnos tanto con la gente, sino abrirnos. Claro. Mostrarle a la gente que somos personas normales. Claro, recién aparecía Instagram. Decía en Twitter. Twitter era un lugar más apacible. Exacto. Exacto. Sí. Entonces, y vos querías, digamos, que el grupo se abriera y que se difundieran más cosas desde las redes propias. Yo le quería mostrar a la gente que éramos personas normales. Claro. Que nos divertíamos, que comíamos asado, que teníamos una vida de gente normal, ¿no? Que era muy cerrado, era una cápsula muy cerrada. Bueno, no sé si lo has vivido, pero era como... Sí, claro.
Era muy cerrado, vos no conocías a los jugadores, y son divinos los jugadores. Sí. Tienen un corazón enorme. Y uno de los grandes problemas del rugby es eso también, ¿no? Que por eso te taguean de una forma pero es por no Sí, mostrar. sí, cheto, elitista. Exacto, todo eso. Entonces dije eso, y viste, no lo sé, pero supongo que no les habrá gustado. Sí, Nobleza Obliga, Corcho siempre me bancó a muerte. Más allá que para él fue demasiado duro esto. Claro. A nivel que una vez estábamos tomando algo en el hotel y vino uno y dijo, un X. Vos no, lo agarra Corcho y estaban con Corcho y dice, vos sos mi capitán, le dice, ¿viste? Como, Y vos escuchando. yo ahí, ¿verdad? Y el flaco le dice, y Corcho le dice, le dijo, respetá lo que él es el capitán ahora, ¿viste? Como bien, muy bien. Y ahí yo le agradecí porque él siempre estuvo en eso, ¿viste? Por ahí, él siempre puso al equipo por encima de todo, ¿viste? Entonces ya como... Y me pasó que los demás también me ayudaron. Claro, Después sí, ¿viste? Porque por primera vez le ganamos a Australia después. claro. Después de todo esto, abrirla, de divertirnos. Había multas antes, que por ahí se usaba. Era la época, había multas. Te olvidabas un vaso y tenías que pagar. Era para no olvidarse, que quede todo. Claro. Y eso lo saqué. Sacaste las multas. Porque era todo el tiempo. Ah, no, mirá esto. Mirá cómo pusiste esto. Mirá. Hay que pagar, hay que hacer esta cosa. Sí, multas o prendas o Claro. cosas así. Dije, está buenísimo, hagamos prendas, pero no hagamos algo económico. Pues. Se ponían re nerviosos los chicos, ¿viste? Era como, se ponían muy nerviosos esa parte de, uy, no me olvidé esto, pará, Claro. relaj. ¿Viste? Pendiente del Si detalle. vos en tu casa te olvidas todo. ¿Te das cuenta de cuando el jugador te cree y te quiere? Sí, Vos llegás, por ejemplo, primer entrenamiento, sí. les ves las caras, tenés la primera charla con ellos. ¿Te das cuenta un poco de que, bueno, esto puede andar bien o me va a costar un poco más? ¿Qué miras? No, hay sensaciones. A veces por ahí podés cerrarle, ¿no? Lo que digo que por ahí está un poco trillado, ¿no? Pero el tiempo, la convivencia, como en todas relaciones, marca la credibilidad. Es decir, vamos a ver con el tiempo, a ver cómo es este tipo, qué me está diciendo Claro. desde lo futbolístico y con los valores. Entonces, el tiempo es quien determina quién es quién. Eso no es poca cosa, porque yo puedo presentarme o puedo ver un gesto comunicacional que digo, ¿qué le está pasando a este? Que no se está abriendo, ¿no? Y de golpe, después en la relación, él percibe que yo soy creíble, yo percibo que él necesita que lo aborde de una manera y cambian las posturas. Claro. Entonces, ¿Hay como una desconfianza inicial que vos como entrenador tenés que sortear? lo que... ¿O un escrutinio más que una desconfianza? A ver, ¿qué viene a hacer este? ¿Qué nos trae? Sí, ¿Cómo nos seduce? puede haber. Mira, yo lo primero que leí fue un libro allá por el 2003 de Valdano. Y me quedó una frase muy linda, gestionar voluntades, que tenía que ver con el liderazgo. Viste que es muy florido Valdano, ¿no? Sí. Y eso lo define, gestionar voluntades. Y te digo más, se repite en gran porcentaje los personajes que afloran dentro de un plantel. Los roles. Vos decís, che, voy a sacar a este y automáticamente va a emerger uno que va a cumplir ese rol. Claro. Hay cosas que se dan y me ha pasado en todos lados. Lo que he encontrado de diferente en las distintas regiones, en los distintos lugares, es el tema de lo que es para, no sé, un argentino un grito, para un ecuatoriano puede ser, y este loco Claro. lo apichonás, o te dice que no estoy acostumbrado a eso, ¿no? Es lo que dice Velasco de tocar la tecla correcta para cada jugador. Tal cual. Y cada uno es un mundo, y eso ya lo han dicho todos los entrenadores. Yo siempre lo tuve claro eso. ¿Estás cerca de lo que pasa al jugador fuera de la cancha, fuera del club? ¿Cuánto querés informarte de eso? ¿Cuánto necesitas saber? ¿Cuánto querés saber? No soy tan invasivo.
He tenido relaciones muy fuertes, se han dado, pero al final vos convivís no mucho tiempo, convivís pero no mucho tiempo y no puedo hacerme cargo de algo que no estoy a la altura. Porque no estoy a la altura por una cuestión de horas. Ahora, si trato de averiguar, yo, qué sé yo, cuando Centurión, cuando estaba saliendo en primera división, hubo un momento donde lo llamé a la habitación y hablamos de una manera de, no digo, no le quiero faltar respeto a su papá o a su familia o a su tutor, hablamos casi de padre a hijo. Y yo era muchísimo más joven que ahora, Claro, ¿no? claro. Pero llega un momento que sí, no sé, ahora con Alisson, el volante de Brasil, tenía una relación de padre e hijo, o sea, Claro. pero bueno, se dan esos vínculos, se da como naturalmente, ¿no? Ahora, voy al caso Centurión. Vos ves, detectás por datos que te pasan o por lo que ves en el día a día, que él necesita una charla. Y también está la parte de cómo él recibe esa charla. Sí, Si él sí. cree que la necesita, si no, ese Centurión, primeros partidos, fama, primera guita, o sea, repercusión, prensa y todo eso. Sí, a vos te llega una información, ¿no? Que sale de lo normal, Sí. entonces es momento de actuar. ¿Por qué? Porque primero está la persona y uno, vamos a ver en qué podemos ayudar. Me ha pasado también, Lautaro Acosta, ya un emblema, jugador consagrado, él no se olvida más de una charla que tuvimos previo a un partido con Bolívar en La Paz, por una situación puntual de él, y él siempre me la reconoce y hasta con lágrimas. ¿Tú lo dejaste afuera? No, una situación personal. Ajá. Y que él necesitaba, yo detecté que él necesitaba hablar y hablamos de algo que no ok, tiene, y ok, en el ok. caso, por ejemplo, con Pepe, también me han pasado lindas charlas, por decirte nombres que los Qué conocemos. personaje hermoso, Pepe. Sí, sí. Lo adoro, Sí, lo adoro. sí, No, no. yo también. Uno de los tipos que mejor ha usado el rencor como motor para triunfar. Sí, tal cual. Eh, Fueron varios trampolines, ese rencor, fueron sí, varios sí, trampolines no. en su carrera. Eh, Conmigo también los tuvo. Los tuvo, ¿no? Sí, Sí, la sí. espuma por la boca Sí, sale. sí. Y después, ¿Y cómo fue eso? Y por Racing, cuando yo lo llevo a Racing, él venía de varios equipos, había estado en Emiratos Árabes, Sí, en México y en España. Y yo me la jugué con él, Racing necesita un 9 con Pepe, porque había salido 2 veces goleador conmigo Claro, como entrenador. Lanús. Y yo la verdad que con Pepe me divertía desde lo futbolístico, es decir, yo le decía, le daba una función X, vení, tirate, en aquella época que no se hablaba tanto del 9,5, tirate de 9,5, pero jugaba con él, ¿viste? Con ciertos jugadores jugás desde lo táctico, te divertís, me gusta hacer eso dentro de un funcionamiento. Y claro, cuando fuimos a Racing arranca torcido, ¿por qué? Porque él erra 2 penales contra Rafaela, el primer partido. Y viste cómo son los equipos grandes. Después él me reconoce que no llegó lo suficientemente preparado y eso fue un trampolín para reinventar su carrera, ¿no? Y bueno, y en el medio, ¿qué pasó? Vieto pedía pista. Claro, lo pongo a Vieto, si hablamos de 9 falso, Vieto... Entra y sale, perfilado. En ese momento, y bueno... Todo el menú. Entonces, ahí no lo consideré, él se va enojado conmigo y después nos volvemos a encontrar en el 2018, 2019 en Lanús, nos dimos un abrazo, Luis, te tengo que pedir perdón, tenías razón vos y gracias a eso yo empecé a entrenar doble turno, etcétera, etcétera. ¿Qué te aporta cada integrante del cuerpo técnico? Pablo, el Ratón, Walter, Matías, Mana, Martín, Tocali. ¿Qué te da cada uno? Bueno, lo principal que parece raro hablar de esto hoy en el fútbol profesional, en una selección de alto nivel, es buena gente. Cuando vos trabajás con buena gente es muy difícil, muy difícil. Después el gol, la pelota entra o no entra, eso es secundario en un montón de aspectos, pero que son buena gente, que son gente que quieren lo mejor para uno mismo y para la selección. Y después cada uno tiene lo suyo. Pablo es el tipo que ve cosas adentro que te dice, no, pero fíjate el perfil, si se perfila para este lado, nosotros es mejor para nosotros. Acá tenemos a Enzo que si lo manda a Nico se mete 1 contra 1, tiene buen pase. Hay veces cambiamos con Alexi. Son cosas que
él se ha movido en esos ambientes y le es familiar. El ratón es la palabra justa en el momento justo. Es un tipo que era capitán cuando yo estaba en la selección y cuando hablaba él no volaba una mosca. Sobre todo por la seriedad que transmite, porque es un tipo recontra escuchado, muy educado, donde cuando habla desde el corazón y muy educado. Se encarga también a ver con la pelota parada con Walter. Y Walter, además de ser amigo de toda la vida, que íbamos a entrenar a News juntos, es el serio del grupo, el que parece que es muy, muy callado, pero tiene una trayectoria intachable en Italia, donde ha aprendido un montón, ha estado en cuerpo técnico y a nivel táctico nos da un montón, a nivel defensivo nos da un montón. Es de lo que piensa que en el área se marca y no se mira la pelota, hay que tocar al jugador. Son cosas que les va diciendo a los jugadores que se les va quedando y cada vez que viene uno nuevo, lo primero que me dice Yegua, porque a mí me dice Yegua, tenemos que hablar con este. ¿Puedo preguntar por qué te dicen Yegua? No, porque yo de chiquito corría, era un animal, un caballo, como si fuera en vez de caballo Yegua. Claro, corría y igual, entonces me quedó ese apodo. Y me dice, Yegua, viene uno nuevo, habría que trabajar lo defensivo. Y así al jugador ya le queda marcado. Y Mati Mana es el que analiza absolutamente todo. Aprendió, por suerte, a filtrar, ¿no? Porque, claro, él es un enamorado del fútbol, un enamorado de juntar pases, de someter al rival a través de la pelota. Y hay veces que, nos pasa información y por suerte él ha entendido nuestra manera de jugar. Es un crack como persona y que para nosotros es recontra válido. Y bueno, después está el profe, que además de ser un profe que yo siempre digo que a mí no es que me interese tanto la preparación física, sino lo que me interesa es que el jugador entienda por qué se hacen las cosas y si hay veces que no hay que hacer una carrera, no se hace. Y él, por suerte, lo entiende mejor que nadie. Es un buen tipo, lo quieren todos y para nosotros eso es fundamental. Y Martín es un obsesionado del trabajo. No en vano todo lo que se ha conseguido con Emiliano, con Franco, con los chicos que han estado atajando, se ha conseguido. Él trabaja muchísimo, está constantemente, nosotros siempre le decimos que hace tanto tiempo en la computadora analizando. Y fíjate que la profesión de arquero ha mejorado un montón y nos ha dado una mano grande. Así que estamos muy contentos de todos.